Universidad y Expro, alumno Gabriel Martínez Matadamas, docente Esmeralda Estrada Muñoz. La materia se llama Problemática Urbana. Estamos realizando la actividad uno, que es un video educativo. Nosotros pertenecemos al grupo N en el cuarto cuatrimestre. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 5 de noviembre de 2020. Pues vamos a ver lo de qué es la emergencia del fenómeno urbano, ciudad e historia, en donde vamos a ver la ciudad del mundo antiguo, donde es la etapa del neolítico, la ciudad medieval, y de ahí vamos a entrar a lo que es ciudad de época moderna, que es a mediados del siglo XV, y vamos a ver lo que es la ciudad industrial. Pues nos hablamos primero del neolítico, en donde pues es la capacidad de producir alimentos y brindar la posibilidad de acumular excedentes. Es donde empieza la historia de la humanidad, se caracteriza por la materialización de un conjunto de adquisiciones y descubrimientos. Sobre todo pues que empezaron a salir después del cambio climático, los hombres de las cuevas, ¿no? Y empezaron a construir sus viviendas junto a lagos y ríos. De ahí, pues podemos ver que se empieza a desarrollar la agricultura cerca de los grandes ríos como el Nilo, Indo y Mesopotamia, y de ahí empezó una economía de previsión y producción. Se empezó a darse la agricultura como base de la misma de la sedentarización y del arraigo, ¿no? Se empezaron a crear las primeras casas, aldeas, y de ahí pues empezamos a ver las creaciones urbanas, como son la personificación de símbolos estrictamente, para ver la seguridad, recepcionabilidad, el recinto, la crianza. Esto en lo que corresponde a las mujeres, ¿no? Y empezaba a ser una organización social planeada por la producción. Empezaron a crearse las primeras ciudades, esto con el intercambio de símbolos entre hombres, la creación de un punto de encuentro permanente y un asentamiento. Esto también derivó que empezaran a hacerse de, de productos de alfarería, productos de producción de vasos, jarras, tanques, etcétera, ¿no? Y derivado de esto, pues empezó a crearse una sociedad, ¿no? Con el vínculo de tener un asentamiento estable. Y pues obviamente por las necesidades del carácter humano, el humano. Empezó a haber una sociedad popular, una sociedad primitiva y una sociedad industrial, en donde pues ya se distinguía la producción de excedentes de alimentos agrícolas, pues, especializaciones en el trabajo y el nacimiento de las clases sociales. Esto ocasionó pues el surgimiento de pequeñas ciudades, ¿no? Donde lo principal era el intercambio de comercial, el trueque y de ahí el crecimiento. Bueno, la ciudad del mundo antiguo, la revolución urbana, se inició por un cambio en el clima y propicio para la transformación de especies vegetales y el incremento de espacio habitable. Pues esto fue inicio de la civilización, empezaron a crearse lo que era el sacerdocio, la burocracia y el artesanismo, ¿no? Para hacer un conjunto de novedades y relaciones. Esto también empezaron a haber transformaciones cualitativas, donde empieza a usarse la fuerza animal con fines productivos, el descubrimiento de la rueda y el desarrollo de procesos químicos, la creación de un calendario y el desarrollo de las matemáticas y las escrituras. Esto llevó al surgimiento de una gran ciudad, de una gran ciudad en donde hubo una diversidad social, un progreso, una civilización, y de ahí fue acompañado de una desigualdad social y la desigualdad en el poder. Esto también fue formado por una ciudad transformadora, ¿no? En donde fue el surgimiento de formas de contabilidad y de registro y el surgimiento de la propiedad privada. Una de las etapas fue de la ciudad griega, en donde nos dice que a principios del siglo XV y 13 antes de Cristo se empezaron a conformar partiendo de la fusión de pueblos indoeuropeos y donde empezaron el surgimiento de las diferentes civilizaciones, ¿no? Como aqueos, eolios, jonios, dorios y la cultura helénica. De esto fue un crecimiento del desarrollo de las Micenas, en donde pues, nos dice que fue una de las ciudades más importantes de la cultura griega. De ahí se derivan que en el siglo octavo existieran instituciones, se crearon los Juegos Olímpicos y escrituras. De ahí nos vamos a lo que era la polis griega, y era una sociedad-estado en donde empezaba la creación de las poblaciones y la desaparición de las monarquías.
Una de las cuestiones o de las ciudades más emblemáticas fue la helenística, en donde se refiere a aquello creado por la estructura griega. Es un periodo comprendido entre los siglos cuarto y primero antes de Cristo, en donde nos dice que el principal creador de esta ciudad fue Alejandro Magno y fue su civilización, ¿no? De ahí esto empezó un crecimiento y fue empezar una conquista a través de los pueblos cercanos y fue una intensa creación y unificación de los pueblos. De ahí se derivaron otras grandes ciudades como era Alejandría y Antioquía. El urbanismo romano pues se caracterizaba por la monarquía y la república, ¿no? La monarquía data del siglo 8 antes de Cristo y esto pues empezó con la fundación de Roma en el año 754 antes de Cristo. Estos son sus orígenes, en donde se da con la conformación de pequeñas aldeas. Esto fue con propósitos defensivos para, pues obviamente salvaguardarse de las aldeas más alejadas que eran de bárbaros. Esto es un periodo que nos atañe porque empieza de lo que es la gobernabilidad, donde existía un periodo de monarquía, en donde empezaron las clases sociales como los patricios, los plebeyos y los esclavos, y empezaron la forma de la creación de la república. Esto es en el periodo de la Roma imperial, donde se empezó un alto desarrollo urbanístico, donde se administraba la higiene y la habilidad, el cuidado de los edificios, la reglamentación urbana y su forma estándar de la ciudad. Los logros de la Roma del siglo IV después de Cristo, pues fueron los obeliscos, los puentes, los baños públicos, los canales de agua, los circos, los anfiteatros, la creación de teatros, bibliotecas, almacenes, palacios, casas de pensión, plazas, parques, jardines, pilas públicas y estatuas de bronce. Dentro de lo que ya cambiamos a las ciudades medievales, pues nos decimos que empiezan con una ciudad en la Alta Media, la ciudad en la Alta Edad Media, en donde podemos ver pues que Europa fue invadida por el norte, por nómadas, y en el sur por musulmanes, y de ahí empieza a desaparecer la vida en las ciudades. La cultura también urbana fue desapareciendo y fue en decadencia, ¿no? También vemos que el rol de la iglesia fue disminuyendo, pero se afirma el espíritu del cristianismo, donde sobreviven centros urbanos de actividad comercial y en donde hacen el cambio a lo que es Europa y empezaron a crear o experimentar formas arquitectónicas de ciudadelas en forma de precaución y de salvaguardar sus ciudades. De ahí nos vamos a la ciudad de la Edad Baja Media, donde podemos ver que fue creado después del siglo XI, donde empieza el resurgimiento y comercio de la vida urbana, del resurgimiento de la ciudad medieval, y esto nos hace ver que empieza, como se dice, el aire de la ciudad hace libre, en donde empezaron a crear jardines interiores, espacios abiertos de cultivos y un reorganizamiento social. El urbanismo medieval, en donde ya vemos el sistema reticular, donde empiezan a crear las aldeas en de diferentes formas, diferentes asentamientos irregulares. En el plano damero ya se empiezan a hacer las calles en formas estructurales, en forma ya en plano arquitectónico, y ahí forman parte también las accidentadas en la topografía que pueden estar cruzadas por ríos o circundadas por mares. Esto nos da un sentido de pertenencia y amor a la ciudad. Pasamos a lo que ya empezaron a ser la época moderna, que esto fue a mediados del siglo XV, después de la Revolución Francesa en 1789, donde podemos ver sus inicios, pues que fueron un estancamiento urbano, había una incertidumbre social y política. Esto empezó a crear que las instituciones modernas había una expansión económica, una burguesía mercantil y financiera, una monarquía autoritaria, disputa del poder. Derivado de esto, pues hubo una expansión económica, ¿no? Fue la capital de la acumulación de capitales, empezaron a alza de precios y una disminución de salarios bajos. ¿Qué nos da esto? Pues un capitalismo moderno en donde empieza a haber invenciones, un incremento poblacional,
la creación de centros económicos y políticos, más crecimiento en ciudades, más manifestaciones culturales y más movimientos sociales. Como podemos ver, terminamos nuestra lectura y hacemos uso de las referencias de la lectura uno. Gracias. Hasta luego.